Muy bien, vamos a comenzar nuestro estudio de hoy. Le damos la bienvenida a todos los hermanos y vamos a tener un momento de oración. Acomódense. Regresamos. Vamos entonces a tener un momento de oración. Vamos a ver a nuestra hermana Paulina que nos dirige en la oración para que el Señor nos acompañe, para que Él nos guíe, para que bendiga a todos los que están enfermos también. Acordémonos de la hermana Teresa, ¿cierto? La hermana Odette, que se fue a hacer una infiltración también, que no pudo venir. La hermana Flor, que está resfriada. Y así todos los enfermos también. Acordémonos esta tarde. Vamos a orar. Señor Santo, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros y has puesto el querer, Señor, llegar aquí a tu casa de oración, a aprender más de ti, Señor, pero también a recordar que hay personas que no han podido llegar, Señor, aquí y que lamentablemente están enfermas, como la hermana Teresa, la hermana Flor y el hermano Odette, Señor. ¿Cuántos otros hermanos, Señor, quisieran estar aquí, pero su salud se lo impide, Señor? Rogamos para que tú, Señor, tengas misericordia de sus cuerpos, pero también de sus almas, Señor. Que ellos puedan, Señor, a pesar de todo, seguir teniendo comunión contigo, Señor, tanto en la lectura como en la oración. Te lo rogamos, Padre. Porque sin ti, Señor, nos desviamos, Señor. Cualquier cosa, cualquier piedra que haya en el camino, Señor, que lamentablemente muchas veces no vemos, Señor, nos hace tropezar. Y eres solamente tú el que nos puede guiar y nos puede conducir, Señor, a estar en tu presencia. Rogamos, Señor, para que tu Espíritu esté aquí, Señor. Porque si no está tu Espíritu, Señor, seríamos como personas que solamente hablan cosas vacías, Señor. Y rogamos para que tu presencia, Señor, esté aquí. Para que tú, Señor, ilumines nuestra mente. Y con la inteligencia y sabiduría que nos has dado, Señor, encamínanos en tus caminos, Señor. Ayúdanos a escuchar tu palabra, Señor. Te lo rogamos. Toda esta oración te la damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. 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 Muy bien, nos vamos a concentrar hoy día en la cuarta carta de las 7 iglesias, ¿cierto? Y la encontramos en Apocalipsis 2. Esta es la carta más extensa de las 7 cartas, que es el mensaje a Tiatira. Así que vamos a leer Apocalipsis 2, del 18 al 29. El mensaje a la iglesia de Tiatira. Me siguen en la lectura, vamos a dar una lectura completa y después vamos a ir analizando el texto, ¿cierto? Como siempre lo hacemos por parte. Dice así la palabra del Señor. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira: el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y les regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Estamos nuevamente frente a un mensaje, como yo les decía, un mensaje es el más extenso de las 7 cartas a la iglesia de Tiatira. Y en primer lugar, como siempre, estamos en presencia de nuestro Señor Jesucristo, es decir, este mensaje viene directamente del Señor Jesucristo, y por eso que en el encabezado de cada una de las cartas
el apóstol Juan, que está recibiendo la visión, recuerda y compara, ¿cierto?, al Hijo del Hombre respecto a la visión original, ¿se acuerdan? A la visión del Hijo del Hombre que está en el capítulo 1, ¿verdad? Hay distintas expresiones que caracterizan al Hijo del Hombre, ¿se acuerdan? Que era esta visión de Cristo. Y entonces en cada una de las cartas Él nos va recordando algún elemento de esta visión, ¿ya? Y acá, en lo concreto, ¿cierto?, Él nos recuerda que el Hijo de Dios tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Es decir, nos recuerda lo que está en los versículos 14 y 15 del capítulo 1. ¿Sí? Si nos devolvemos al capítulo 1, al versículo 14 y 15, dice: su cabeza y su cabello eran blancos como la blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, dice, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Es decir, lo que nos está hablando esta indicación es que es una sola gran visión. Por eso el apóstol Juan está caracterizando a cada una de las iglesias con esta visión fundamental. Y esto es lo importante, porque la visión fundamental que tiene Juan es la visión del Hijo del Hombre, es decir, la visión de Jesucristo mismo, ¿ya? No es que él tenga una visión acerca de las iglesias, sino que él tiene la visión de Jesucristo, y es Jesucristo el que envía este mensaje a las iglesias, ¿sí? Que es distinto a si Juan hubiese tenido una visión respecto a las iglesias. Él tiene la visión del Hijo del Hombre, eso es lo que nos está mostrando, y es esta visión y este mensaje del Hijo del Hombre el que él nos va transmitiendo. ¿Qué es lo que sabemos de la iglesia de Tiatira? ¿Qué es lo que sabemos de Tiatira en general? Era una ciudad comercial, ¿cierto? Una ciudad importante desde el punto de vista comercial, pero además hay un dato que nos hace pensar que en esta iglesia había sinagoga y había un grupo de temerosos de Dios. Vamos a revisar y vamos a ir como siempre buscando en la escritura. Vamos a revisar en Hechos 16, 14. Hechos 16, 14. Yo estoy acá. ¿Sí? Hechos 16, 14. Hermana Edita, Isabela, ¿lo tienen? Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba viniendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fíjense qué interesante, aquí aparece la ciudad de Tiatira, ¿verdad? Y habla de una mujer que estaba escuchando a Pablo, y ella era de Tiatira, y decía, después de que dice Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios. ¿Qué significa que adoraba a Dios? En general, este es un nombre que se aplica a lo que se conoce en otros pasajes de la Escritura como los temerosos de Dios. ¿Quiénes eran los temerosos de Dios? Eran no judíos, pero que frecuentaban la sinagoga. Entonces, escuchaban y tenían fe en el Dios de Israel, pero no eran todavía incorporados como judíos porque no eran de raza judía, sino que eran gente de distintas regiones. Y nosotros sabemos, ya lo hemos visto en otros estudios, de que en realidad cuando el cristianismo surge y empieza a crecer, en general empieza a crecer más que los judíos puros, empieza a crecer en estos círculos que están de gentiles alrededor de las sinagogas, alrededor de estos temerosos de Dios que se llaman, ¿ya? En otros casos, cuando ellos decidían circuncidarse propiamente tal, se les conocía como prosélitos, es decir, como no judíos que habían pasado a aceptar en plenitud la fe judía, pero los temerosos de Dios todavía no daban ese paso y estaban entonces alrededor de las sinagogas. Eso nos hace pensar entonces que en Tiatira existía esta sinagoga porque había esta mujer que era temerosa de Dios, ¿ya? En casi todos estos lugares, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, existían sinagogas y por eso entonces también se reafirma esta idea de que la iglesia naciente en territorio pagano se compone fundamentalmente de prosélitos y de temerosos de Dios.
¿ya? No de judíos propiamente tal, estrictos, que son los menos, pero tampoco se compone de paganos absolutamente, ¿ya? O sea, el primer impulso misionero se da en este grupo humano que está entre medio. No es totalmente pagano, ¿cierto? Porque conoce al Dios de Israel, pero no es judío propiamente tal. Está en esta, digamos, periferia de las sinagogas, ¿ya? Eso es muy importante porque eso tiene que ver con el trabajo de Pablo y de Juan, que hacen este trabajo que tiene, ¿se acuerdan que hablábamos? Su base en Éfeso, y entonces dirige estas iglesias que fundamentalmente entonces se cree que estaban constituidas por prosélitos. ¿Por qué esto es importante para nuestra exégesis del texto, para la interpretación del texto? Que lo vamos a ver a continuación. Porque estas personas conocían la Escritura. ¿Ya? Conocían la Escritura. Digamos, en este contexto del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que nosotros entendemos como el Antiguo Testamento. Esto es muy importante porque el pagano, el absolutamente pagano que no tenía ningún conocimiento, no tenía ninguna referencia respecto a la religión y a las escrituras judías. ¿Ya? Y por lo tanto, por ejemplo, Pablo, cuando predica frente a los atenienses, no sé si se acuerdan todos, él predica, ¿cierto?, en Atenas, él no cita la escritura judía, sino que cita a filósofos. ¿Sí? ¿Se acuerdan o no? No tenemos tiempo para revisarlo, pero ¿por qué cita a un filósofo? Porque si él frente a los atenienses hubiera citado a la escritura judía, no hubiera representado nada para los atenienses, no conocían la escritura judía. Entonces no hubiera podido hacer la relación que él estaba queriendo hacer. En cambio acá lo que vamos a ver en esta carta que se dirige a la iglesia de Tiatira, que se ocupa parte del material y parte del conocimiento que tiene que ver con el Antiguo Testamento. No sé si se entiende la idea que estamos tratando de transmitir con él. Como la importancia de entender que aquí hay prosélitos, que hay temerosos de Dios en estas iglesias. ¿Ya? Eso. Sí, Paulina. Tengo una consulta. Lidia, siendo una mujer gentil, Sí. ¿no es cierto?, temerosa de Dios, ¿podía asistir a la sinagoga? Podía asistir a la sinagoga, podía escuchar, no podía leer, por ejemplo. Ya. ¿Se acuerdan que ellos, cuando iban a la sinagoga, algunos de ellos podían sacar la Torá y leer algún pasaje? Ella no podía hacer eso. ¿Ya? O sea, tenía un acceso restringido. De hecho, si lo recordamos, ustedes se acuerdan, esto es bien interesante tu pregunta, porque si ustedes se acuerdan, en el templo de Jerusalén, que simboliza el antiguo pacto, está todo circunscrito. ¿Se acuerdan? Está como en anillos. Entonces, al lugar santísimo entraba solo el sumo sacerdote. Adentro del templo solamente entraban sacerdotes. Solamente sacerdotes. Al patio, el primer patio que rodeaba el templo, entraban los judíos hombres. Después, al siguiente patio que estaba acá, entraban las mujeres judías. Y más afuera, que eran como, dijéramos, como los corredores que estaban alrededor del gran patio, solamente hasta ahí podían llegar los prosélitos, o sea, los que tenían esta categoría de Lidia, por ejemplo, o de Cornelio. ¿Se acuerdan el episodio con Cornelio, de Pedro con Cornelio? También, por ejemplo, Cornelio, si hubiera entrado al templo de Jerusalén, solamente podía quedarse en esa orilla que es como pasillo, ¿no? No sé cómo expresarlo. ¿Sí? Pero el concepto que te habla como de prosélito tiene que ver con, ¿no es cierto?, el entrar dentro del pacto judío. ¿Cómo Lidia pudo haber entrado en el pacto judío? La mujer no tenía cómo entrar por sí misma. ¿Se acuerdan que hemos hablado harto de eso, ¿no? De la deficiencia jurídica respecto a la mujer? No sabemos si en el caso de Lidia tuvo un marido o un padre o un hermano mayor que hubiese entrado y lo hubiera incorporado. ¿Ya? Pero sí había mujeres prosélitos. Se sabe que había mujeres prosélitos. ¿Ya? Y teniendo origen pagano, se acercaban a la sinagoga y frecuentaban la sinagoga. ¿Ya? Esa es como la idea. Entonces, lo importante que queremos notar con esto entonces, por lo menos para la exégesis del texto que nos ocupa hoy día, es que ellos conocían el texto del Antiguo Testamento. Eso es lo importante para lo que vamos a desarrollar. ¿Ya? Entonces, fíjense que hay un versículo, el versículo 19 de lo que estamos analizando, dice algo que le dice a todas las iglesias, pero que es bien importante que lo recordemos una vez más. Y es que el Señor parte diciéndole a todas las iglesias la misma frase: yo conozco tus obras.
Esto tiene que ser un llamado para nosotros como iglesia. El mensaje de Jesucristo a la iglesia es: yo conozco tus obras. El Señor nos conoce. El Señor sabe lo que hacemos, sabe lo que pensamos. Nosotros estamos siendo escrutados por el Señor. Eso es muy importante. Las actividades, el quehacer de la iglesia, las decisiones que toma la iglesia, los aciertos y errores de la iglesia, las desviaciones de la iglesia, la fidelidad de la iglesia, todo lo que la iglesia hace está siendo escrutado por nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor parte diciéndole a todas las iglesias: yo conozco tus obras, y eso debe ser importante para nosotros. Vamos a revisar en Juan, en el Evangelio de Juan, lo que el propio Señor dice al respecto y lo que reconocen además los discípulos en él. Leamos en Juan 2:24. ...24 y 25. Fíjense, el título es un pequeño texto de tres versículos, ¿lo ven? ¿Lo encontraron? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hermano mayor? ¿Lo encontró? Sí, lo que pasa es que se pega. Se pega en la hoja, sí. ¿Sí? En Juan 2 son 3 versículos muy chiquititos. Hermano Pablo, ¿los tienes ahí? ¿Puedes leerlo? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿De qué nos está hablando esto entonces? De que el Señor conoce todas las cosas, el Señor conoce el corazón de cada uno de nosotros. Eso es lo que está diciendo la iglesia cuando dice: yo conozco tus obras. Yo te conozco, yo sé lo que pasa en ti. ¿Sí? Esto es muy importante para nosotros. Y en este caso dice: yo conozco tus obras, tu amor y fe y servicio y tu paciencia. O sea, en primer lugar, está reforzándolo positivamente, diríamos hoy en día, ¿no? Tiene un refuerzo positivo: yo conozco todo lo que tú haces. Pablo. En ese sentido, por ejemplo, aquí está hablando como un sentido más individual, igual, o a mí me da ese entender. En Juan. Que dice que los conocía a todos. Sí. Porque en el otro, claro, uno tiende a hablar o pensar en iglesia como el conjunto de. Sí. Ahora, pensando en esta misma figura de pueblo, por ejemplo, como Israel, lo que pasaba en el Antiguo Testamento es que a veces por uno solo Dios se enojaba con todo el pueblo. Sí. Entonces, como tener ojo con eso, porque al final nosotros como parte de la iglesia, individualmente, sea que a lo mejor la iglesia, entre comillas, esté haciendo lo bueno, si uno solo a lo mejor está haciendo lo malo, de todas maneras afecta a toda la iglesia. Absolutamente. Y para allá va este mensaje. Muy importante lo que está diciendo mi hermano. ¿Sí? La iglesia no puede tolerar el pecado en sí mismo. Eso es muy importante. ¿Sí? O sea, si me permiten la alegoría, lo que siempre el Señor le dice es: detecten la manzana y sáquenla si se está pudriendo. ¿Sí? Hay una señal muy clara en el Levítico, por ejemplo, que dice que incluso si había una persona que era sorprendida en adulterio o en idolatría o cualquier pecado grave, incluso dice el Levítico que no podía ser juzgada dentro del campamento, tenía que ser sacada fuera del campamento. ¿Sí? Haciendo más fuerte lo que está diciendo mi hermano, o sea, hay que apartarlo. ¿Sí? Hay que apartarlo. Y es lo que le va a reclamar a la iglesia de Teatira respecto a una mujer específicamente. ¿Sí? La iglesia que es del Señor, la iglesia que guarda fidelidad al Señor, la iglesia que es la novia de Cristo, que intenta mantenerse pura, la iglesia no debe ni puede tolerar, ¿cierto?, el pecado manifiesto, aunque sea de uno. ¿Sí? Eso es parte de la pureza. Por eso que, fíjense que cuando nosotros decimos cómo reconocemos la verdadera iglesia, ¿sí? Este es como un concepto. ¿Sí? ¿Cómo se reconoce la verdadera iglesia? Porque nosotros sabemos que no es la iglesia presbiteriana, ¿cierto? No tiene que ver con el cartel que ponemos afuera. ¿Cómo reconocemos entonces la verdadera iglesia? Y ahí hay 3 elementos importantes que dice la doctrina en los cuales podemos reconocer la verdadera iglesia. En primer lugar, la predicación de la palabra. Donde hay predicación de la palabra está la verdadera iglesia. La administración de los sacramentos, bautismo y santa cena. Donde hay buena administración y sana administración de los sacramentos,
Ahí está la iglesia verdadera. Y la tercera es la disciplina. ¿Sí? Fíjense lo que está diciendo. La disciplina en la iglesia es tan importante como los sacramentos y como la administración de la palabra. ¿Sí? Entonces, aquí a la iglesia de Tiatira, eso es lo que le reclama. Eso es lo que le reclama. Porque, ustedes lo ven, si volvemos, en primer lugar le dice, yo conozco tus obras, ¿cierto? Fíjense, amor, fe, servicio, paciencia. Es bueno la cosecha, ¿no?, de la iglesia de Tiatira, ¿cierto? Y que tus obras postreras son más que las primeras, dice. Es decir, había ido de menos a más. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir, ¿no? Tus obras postreras son más que las primeras, o sea, han ido avanzando en la fe, han ido desarrollando el proceso de maduración espiritual. Pero, y aquí viene el pero, ¿cierto? El 20, versículo 20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Verdad? Tengo algunas pocas cosas contra ti. Efectivamente, también lo que nos está mostrando es que a veces la iglesia puede avanzar de forma sana, puede desarrollarse de forma sana, pero aún así permite o se incuba en ella pecados, malas costumbres, malas prácticas que deben ser erradicadas. Deben ser erradicadas, porque el Señor conoce lo que está ocurriendo ahí. ¿Ya? Esto no es una balanza, no es una balanza. El Señor no quiere nada acá, no quiere nada indebido, no quiere nada pecaminoso. ¿Sí? Entonces dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel. ¿Sí? A Jezabel. ¿Quién era Jezabel? ¿Se acuerdan quién era Jezabel? Una mujer perversa. ¿Sí? ¿Quién era Jezabel? Jezabel fue la esposa de uno de los reyes de Israel, ¿ya? De Jehú. Primera de Reyes 16, si lo vemos un poco, Primera de Reyes, hacemos un recuento de Primera de Reyes y vemos un poco la historia el capítulo 16, versículo 29. ¿Sí? Miren lo que dice el 16, Primera de Reyes 16, 31. Primera de Reyes 16, 31. ¿Sí? ¿Están todos conmigo? ¿Sí? Miren lo que dice. Está hablando de Acab, el reinado de Acab, ¿lo ven? Aquí en los libros de Reyes están todos los reinados de los distintos reyes de Israel. La mayor parte malos, algunos buenos. Acab fue uno de los peores. Miren lo que dice el 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jerobeam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Es decir, ¿quién era Jezabel? En primer lugar, ¿el rey de Israel podía casarse con una extranjera? No. ¿Por qué no? Porque iba a pasar exactamente lo que dice la Escritura que pasó. Porque esa mujer extranjera iba a llegar con sus creencias, iba a llegar con su idolatría, ¿cierto? Y ¿qué iba a pasar? ¿Qué nos pasa? Que iba a ceder, ¿cierto? Iba a ceder frente a la idolatría. Y es lo que pasó en este caso con Acab, ¿ya? Y Jezabel efectivamente inicia una campaña, pero una campaña así manifiesta, de instaurar el culto a Baal dentro del pueblo judío, ¿ya? Trae profetas de Baal, construye altares, o sea, no es solamente que ella de forma individual trae su idolatría, que podríamos pensar, no es algo bueno, pero podríamos pensar nosotros que ella la pudo haber traído como un tema privado, ¿no? Como que ella traía sus creencias y las manifestaba privadamente, qué sé yo, que ya hubiera sido malo. No era ni siquiera eso, sino que ella trae un programa político de desarrollo de la idolatría de Baal. Y Jezabel es tristemente célebre porque frente a la idolatría, se levanta entonces el profeta Elías, ¿ya? Entonces, si lo pensamos así como película, Jezabel es la villana máxima y el héroe máximo de ese minuto es Elías. ¿Ya? Elías.
Y ahí entonces cuando, ustedes se acuerdan, Elías entonces enfrenta a los profetas de Baal en el monte Carmelo, ¿cierto? Y hace caer fuego sobre el sacrificio. Todas esas escenas, cuando después se va porque lo persiguen y se pone debajo de una higuera y quiere morir, todas esas escenas tan poderosas de Elías están en el contexto de su conflicto con Jezabel. ¿Ya? Y de hecho, cuando Elías derrota a los profetas de Baal y los mata a mandar 800 profetas de Baal, entonces Jezabel le promete la muerte a Elías, ¿cierto? Y por eso Elías tiene que huir. O sea, es una mujer que trajo la idolatría, y por eso para el pueblo judío Jezabel es como el paradigma de los males. ¿Ya? Dicho en chileno, es como la Quintralas. Uno dice la Quintrala y es todo lo malo, una mujer mala. Para el pueblo judío Jezabel es por antonomasia la expresión de una mala mujer. ¿Ya? ¿Cómo? La maldad personificada, ¿cierto? Le prometió muerte al profeta y de hecho fue profetizado, murió, ¿cierto? La botaron por el balcón los propios sirvientes de Jezabel y como se había profetizado, se la comieron los perros, dice. ¿Sí? Imagínense la expresión que usa la Biblia en esa mujer, ¿no? Se la comieron los perros. ¿Por qué? Porque había entonces incitado al pueblo a la idolatría. ¿Ya? Siempre la idolatría está vinculada a la infidelidad. Eso es muy importante. Ya lo vimos, me parece, la semana pasada, lo podemos revisar en algunos textos, ¿no? La idolatría siempre está asociada a la infidelidad. Y Jezabel, entonces, es esta figura que está asociada a la infidelidad. Y la infidelidad, entonces, en este minuto se ve en dos expresiones que también son parte del problema que tenían, por eso están distintas cartas de distintas iglesias. ¿Cuáles son los dos problemas que enfrentaban en este momento? La inmoralidad sexual. Ese es un primer problema, ¿cierto? Que enfrentan todos estos pueblos que viven en territorios paganos. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho. Porque existía un sistema, la prostitución era una moneda corriente, digamos, porque existía además prostitución santa, que le llamaban, que eran prostituciones en los templos de las principales diosas, ¿cierto? Artemisa tenía sus casas de prostitución, las Cibeles tenían sus casas, o sea, la prostitución era parte del sistema religioso, incluso de ese tiempo. Entonces siempre, en este contexto del siglo I, siempre la infidelidad está asociada a la inmoralidad sexual por una parte, ¿ya? Siempre. Y por otra, está asociada, que también ya lo hemos visto en otras expresiones de otras cartas, está asociada a lo que dice al final del 20, ¿cierto? Dice que se dice profetiza, le han permitido que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, o sea, inmoralidad sexual, ¿cierto? Pero además al segundo gran problema que tenían. ¿Y cuál era el segundo gran problema que tenían en ese minuto? En las zonas paganas, los sacrificados a los ídolos. ¿Ya? Los sacrificados a los ídolos. Fíjense que incluso en el pueblo de Israel existía este tema de que parte del sacrificio que se llevaba al templo era consumido como alimento. ¿Ya? Entonces, a nosotros nos cuesta un poco entender esto, porque nosotros vivimos en un mundo, vamos a decirlo así, más fragmentado, ¿no? Entonces tenemos lo civil, lo religioso, lo social en esferas separadas. Entonces para nosotros es tremendamente extraño, por ejemplo, que el matadero, ¿conocen un matadero, no? Que el matadero tenga un sentido religioso. ¿Qué tiene que ver eso? Pero en el siglo I estaba todo junto, estaba todo mezclado, no había la división de lo civil, lo religioso por una parte, sino que era todo un conjunto. Entonces, ¿qué pasaba? Pasaba que a muchos animales que vendían en las carnicerías, pero que venían de los sacrificios a los ídolos. ¿Se fijan? Entonces, podía pasar así, en una figura que uno fuera a la carnicería de la esquina y hubiera animales que hubieran sido sacrificados a Mitra, por ejemplo, que era un dios pagano en ese minuto. ¿Se fijan? Entonces, ese cuidado, si nosotros revisamos, no sé si lo revisaron ya en 1 Corintios, es uno de los cuidados que el apóstol Pablo pide tener. No comer de los sacrificados a los ídolos. ¿Ya? Cuando Pablo tiene el consentimiento de la iglesia de Jerusalén de predicar a los gentiles, ¿te acuerdan, no?
que había este conflicto, que la iglesia de Jerusalén inicialmente no entendía claramente que había que predicarle a todo el mundo. ¿Se acuerdan de eso? Sino que ellos tenían una visión de que esto era para los judíos, que tenía que seguirse rigiendo por las categorías judías de personas en el fondo. Entonces Pablo les muestra que el Espíritu Santo se había manifestado también en los gentiles. Entonces los pilares de la iglesia de Jerusalén llegan a un acuerdo con Pablo, ¿cierto? Un acuerdo eclesiástico con él, pero una de las cosas que le piden es que efectivamente los que se adhieren al cristianismo no tienen que respetar todos los parámetros alimenticios de los judíos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Comer cerdo, comer marisco, conejo, había un montón de cosas que están en el Levítico que para el judío eran prohibidas. Entonces, la iglesia de Jerusalén le dice a Pablo, ok, sí, están libres de todo eso, pero que se abstengan de comer lo sacrificado a los ídolos. ¿Ya? O sea, la única condición que no podía traspasar la nueva gentilidad, ¿no? O sea, los gentiles que se van convirtiendo. ¿Ya? No tienen que ceñirse a la ley judía, ¿cierto? A la ley kosher que se llama, que son los alimentos permitidos, pero tienen que abstenerse de los sacrificados a los ídolos. ¿Ya? Y este es entonces el problema que tenemos con Jezabel, con esta profetisa, que simboliza entonces la infidelidad del pueblo, la infidelidad de Dios, ¿ya? Que se contamina a través de la contaminación en pecados sexuales, en impureza, en fornicación, pero además en consumir alimentos sacrificados a los ídolos. ¿Y qué es lo importante de esto? Esto es muy importante, porque fíjense, el tema no es que haya un pecado en comer el alimento sacrificado a los ídolos. ¿Ya? O sea, no es que haga mal, no es que haga mal en sí mismo, sino que al comer alimentos sacrificados a los ídolos, lo que hacemos es dar mal testimonio. Eso es lo que Pablo dice a la iglesia. ¿Ya? ¿Sí? Pero ese acto de comer tiene que ser consciente. ¿Sí? Claro. Porque, por ejemplo, si uno hace la comparación con hoy en día, los mataderos que son certificados, ¿no es cierto?, por el SAT, versus los mataderos que no son certificados, igual hay uno confía, ¿no es cierto?, cuando va a una carnicería, pero Sí. no sabe cuál procedencia tiene. Así es. Como el apóstol Pablo prácticamente en su carta en un momento le dijo como, no lo averigüen, pero si lo saben, no Exacto. lo pasa Mira. lo mismo que porque si hay un vecino me dice, ¿sabe qué? Venden allí carne de vacuno. En realidad no es vacuno, es caballo. No la compre vecina. Obviamente que uno no va a hacerlo. Claro. Exacto. Mira, revisemos el texto, revisemos ese texto. Vamos a 1 Corintios. Capítulo 8. Fíjense que todo el capítulo 8 de 1 Corintios, ¿de qué está hablando? Comida sacrificada a ídolos. Los sacrificados a los ídolos. Fíjense qué importante era en este minuto. Este era un gran tema para la iglesia cristiana en ese minuto. Los sacrificados a los ídolos. ¿Ya? Entonces, miren, voy a leer, podríamos leerlo todo, pero voy a explicar desde el versículo 7. ¿Sí? Dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Fíjense lo que está diciendo, o sea, esa carne es carne, no tiene un efecto mágico en nosotros, no es que sea malo comerla porque nos vaya a hacer malo o porque tenga un efecto espiritual en sí misma esa carne. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer lo que es sacrificado a los ídolos. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? ¿Qué es lo que queremos destacar con esto entonces? Lo que queremos destacar entonces es que el reclamo que le hace el Señor Jesús a esta iglesia no es por comer los sacrificados a los ídolos, sino es por dar mal testimonio.
Ese es el problema, dar mal testimonio. Cuando nosotros, a lo mejor hay una conducta que para nosotros es normal y sana, pero si estamos frente al débil, esa conducta es pecaminosa. Esa conducta es pecaminosa, porque nosotros somos responsables por la conciencia de nuestro hermano más débil. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Ya? No va a pasar nada, esa carne es carne, no hay un efecto mágico sobre ella, sigue siendo carne. Pero si nosotros a través de eso hacemos que el hermano débil corrompa su fe, entonces estamos pecando. ¿Fijan? Ese era el problema verdadero que está reclamando entonces cuando dice que esta Jezabel entonces induce a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Está cometiendo un pecado de testimonio. ¿Ya? El cristiano tenía que alejarse de esas conductas porque tenía que dar muestras de pureza, tenía que dar muestras, ¿cierto?, que él se alejaba de las prácticas idolátricas y que abandonaba totalmente las prácticas idolátricas. ¿Sí? Eso era vital, porque acuérdense que estamos además ante una sociedad politeísta. ¿Tienen esta idea? ¿Qué significa eso? Que como esta es una sociedad politeísta, para nosotros, por ejemplo, en nuestra sociedad, si uno se cambia de religión, deja la religión anterior. Eso para nosotros es más o menos obvio, ¿verdad? Más o menos. Pero con una sociedad politeísta no. No tenía por qué ser así. O sea, yo podía ir, no sé, para la fiesta de Diana, podía ir al templo de Diana y después iba al templo de Apolo para las cosechas. Las religiones no eran excluyentes, ¿me entiendes? No eran religiones excluyentes en el politeísmo. En cambio, el cristianismo viene a plantear una cosa totalmente nueva, y esto es algo que es fundamental para entender el impacto que tiene el cristianismo en este momento. El cristianismo toma lo que había en el pueblo judío, que era la exclusividad del monoteísmo, ¿cierto? O sea, que el pueblo judío decía, no hay más Dios que Jehová, y todos los demás son puros inventos. Jehová no convive con ningún otro Dios. La única posibilidad es creer en Jehová. Y eso es lo que Jezabel en el libro de los Reyes había corrompido. Bueno, el cristianismo saca esto de los márgenes judíos, lo hace universal, y entonces entrega un mensaje universal y dice, aquí hay un solo Dios. Si usted cree en Jehová, si usted se hace cristiano, no puede seguir teniendo otros dioses. Esos son todos falsos. Ese mensaje, repito, que para nosotros es obvio, para ellos era totalmente novedoso. Fue muy difícil para entender por los paganos esta idea de por qué tenemos que optar, por qué tenemos que quedarnos solamente con este Dios, por qué no podemos tener varios, por qué no podemos tener uno para la fortuna, otro para el amor, otro para la fertilidad y así. Nos cuesta a veces entender el concepto verdadero del politeísmo, que es donde están enviándose estas cartas. Y nosotros vemos también entonces, cuando lo traemos al tiempo presente, de que, como hemos dicho otras veces, nosotros también nos fabricamos ídolos. Y entonces también compartimos y tenemos otras religiones. Y compartimos con otros dioses que son nuestros ídolos que nosotros nos vamos creando. ¿Se fijan? Entonces también a veces sacrificamos a los ídolos. ¿Sí? Cuando nuestros hijos nos ven consumir sin freno, ¿no estamos sacrificando a los ídolos delante de ellos? Tenemos que dar testimonio. Entonces sacrificar a los ídolos es algo bastante más complejo que simplemente este problema concreto que ellos están viviendo en el siglo I. Perdón, hermano Pablo, tú me habías pedido la palabra. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ellos toleraban a Jezabel y que, dice en el 21, yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. O sea, era contumaz. ¿Ya? Era contumaz. Fíjense que interesante también, porque cuando decimos hay que sacar, ¿cierto? Hay que sacar el mal de la iglesia, pero hay que sacarlo con amor. Entonces, yo le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Qué es lo que está diciendo? Yo he hablado con él, he actuado con amor. ¿Sí? Pero no quiere arrepentirse. Y cuando no quiere arrepentirse, entonces viene el 22. Y aquí yo lo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepiente de las obras de ella. Mi pregunta es, Jezabel en este caso es la representación
o realmente iban a Jezabel. El texto nos permite las dos interpretaciones, ¿ya? Precisamente porque lo pone en esta figura, ¿no? De decir Jezabel, la plantea como figura, eso es lo que quiere decir, ¿cierto? Entonces, se presta para las dos interpretaciones. Podría ser algunos intérpretes que dicen que es un liderazgo, ¿cierto? Un liderazgo. Hay otros que dicen, esto es la prueba que había liderazgo femenino en la iglesia. Algunas iglesias tenían liderazgo femenino, ¿sí? O era un hombre, pero si era un hombre es difícil que use la figura de Jezabel, ¿ya? Podría haber otras figuras que usaran, ¿ya? O en realidad había una mujer que era profetisa, ¿cierto? Y que arrastraba al pueblo a esta contaminación. Pero no hay una explicitación en el texto bíblico, digamos, que nos indique cuál de las dos alternativas podríamos seguir. Claro, es que como ya estamos en Apocalipsis, o sea, como de mi parte podría ser, como ya estamos en Apocalipsis, yo creo que ya hubo presbíteros o ya hubo diáconos instaurados que lideraban, sería Sí. más, y diáconos, o sea, también diaconistas. Claro. Sería como más lógico pensando en que estamos en Apocalipsis, como algo temporal, cronológico, Sí. que no debiese, por ejemplo, estar sustentado el poder en una sola persona, sino que más bien en un gobierno, por eso mi punto. Claro, claro. Lo que pasa es que ahí no podemos hacer ese camino que es súper interesante, pero ya tiene que ver con eclesiología, ¿no? Lo que nosotros sabemos es que en este minuto también había profetas. Lo dice el apóstol Pablo cuando habla de los dones en la iglesia, ¿cierto? Dice que hay don de profecía y el profeta específicamente. ¿Qué quiere decir con eso? Ahí también hay una serie de interpretaciones. Entonces, también podría ser una profetisa, en términos estrictos. ¿Cierto? Alguien que ocupe ese cargo en la iglesia. También se presta para esa interpretación. Pero siempre, como ustedes recuerdan, siempre tratamos de distinguir lo que dice el texto bíblico de lo que podemos inferir del texto bíblico. ¿Ya? Que también es interesante, pero que no tiene el mismo valor y el mismo estatus que lo que dice el texto bíblico. ¿Ya? Esto que estamos conversando, podemos inferirlo y podemos ver varios caminos ahí, pero son inferencias que tomamos. ¿Ya? Solamente como una distinción. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y entonces, dice en el 23, a los que no se arrepienten, a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. O sea, vuelve esta idea. ¿Cuál idea? De que Él escudriña la mente y el corazón. O sea, Él sabe todo lo que está pasando, ¿cierto? Y os daré a cada uno, ¿cómo? ¿Cómo daré a cada uno? Según vuestras obras. ¿Ya? Esto ya el Señor Jesucristo lo había dicho, Mateo 16, 27. Mateo 16, 27. Fíjense qué interesante, porque en Mateo 16, 27 lo que está haciendo es precisamente decirse Jesús a sí mismo. ¿Cómo se nombra a sí mismo ahí? Como el Hijo del Hombre, o sea, como el mismo que está hablando en Apocalipsis, ¿se fijan? O sea, Él está profetizando en torno al mismo. ¿Sí o no? ¿Se entiende el concepto? Y dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. ¿Vendrá cuándo? Aquí, cuando vuelva, al final, ¿verdad? Y entonces, ¿a qué vendrá? A pagar a cada uno conforme a sus obras, porque nosotros ya hemos dicho varias veces que Él vendrá como juez. Él vendrá a juicio. Por eso es que es importante la advertencia que el Señor hace a las iglesias. Siempre les recuerda, el Señor viene como juez. El Señor pagará a cada uno según sus obras. ¿Sí? Este carácter de la justicia de Dios que se hace manifiesta en Jesucristo al final del tiempo, esto es fundamental, porque tiene que ver con que Cristo también es el cumplimiento de la justicia de Dios. Por eso dice, va a pagar a cada uno según sus obras. Fíjense lo que dice Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:17.
¿Cómo tenemos que comportarnos entonces frente a este conocimiento de Cristo volviendo como juez? Primera de Pedro 1:17. Hermana Marjorie, ¿lo tiene? Sí. ¿Lo puede leer? Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Perfecto, ¿cierto? Fíjense, ¿cómo se llama este pasaje? El llamamiento a una vida santa, ¿cierto? El apóstol Pedro está llamando a la iglesia a tener una vida santa. ¿Y cuál es su lógica? Dice, si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas, o sea, ¿qué es lo que está diciendo? Todos son iguales frente al juicio de Dios. Sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno. Es decir, todos seremos presentados frente al tribunal de Cristo por igual. Judío, griego, hombre, mujer. Todos somos iguales frente al tribunal de Dios. Entonces, dice Pedro, esta es la lógica. Si todos saben que todos se van a presentar, nos vamos a presentar frente al tribunal de Dios, lo que tenemos que hacer es conducirnos en temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. ¿Cuál es nuestra peregrinación? Nuestra vida aquí en la tierra. Debemos conducirnos con temor. ¿Por qué? Porque eso es lo que le está diciendo a Tiatira, porque Él conoce nuestras obras, ¿cierto? Porque Él escudriña la mente y el corazón, porque Él viene a pagar y os daré a cada uno según vuestras obras. ¿Ya? El llamamiento a una vida santa está detrás, y lo hemos ido siguiendo ya estos 4 capítulos, vamos a verlo en los siguientes mensajes de la iglesia. El llamamiento a la santidad de la iglesia es permanente. Por eso el Señor parte diciendo, yo conozco tus obras, yo conozco tus obras. Esto va a ser siempre importante. Pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, porque no todos se habían ido detrás de la idolatría, ¿cierto? A cuantos no tienen esta doctrina, ¿cierto? Estas desviaciones, estas infidelidades, y no han conocido los que llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Es decir, no les pido nada más. ¿Qué habían hecho ellos? Amor, fe, servicio, paciencia. Y entonces el Señor dice eso. Manténganse ahí, manténganse en eso. ¿Cierto? Los que no habían participado. ¿En qué habían participado? En lo que llaman las profundidades de Satanás. ¿Ya? ¿A qué se refiere esta expresión? Las profundidades de Satanás. ¿Por qué? Porque en general, y esta es otra característica de las religiones de ese minuto, y que todavía hay religiones o creencias que tienen esta doctrina, las doctrinas de ese minuto tenían algunos elementos, sobre todo para los que iban avanzando religiosamente, que eran misterios. ¿Ya? Por eso que en alguna literatura se llaman las religiones de los misterios, o sea, habían algunos conocimientos secretos, ¿ya? Que eran solamente para los elegidos. Todas estas religiones paganas tenían algunos conocimientos que eran solamente para un segmento de los sacerdotes o los encargados religiosos. ¿Ya? Entonces eran profundidades, porque ellos lo veían como un avance espiritual, o sea, el que podía tener más conocimiento, ¿cierto? Podía acceder a cosas que el resto de las personas no podía acceder. ¿Ya? Una de las corrientes más importantes se llama la gnosis, y gnosis significa conocimiento, de hecho. Y tenían escalafones de acuerdo al conocimiento que iban alcanzando. Y esto es muy importante además porque es otra característica fundamental que viene a predicar esta nueva religión en este minuto, que es el cristianismo. Y es que para nosotros, toda doctrina, toda práctica, todo ritual, todo lo que ocurre en nuestra iglesia es totalmente conocido y transparente. No hay nada oculto en el cristianismo. No hay nada que sea para unos pocos. Todo es para todos. Todo conocimiento es para todos. ¿Ya? Y eso es muy importante y es distinto a las religiones de ese minuto. Incluso para el judaísmo, donde nosotros vemos que la capa sacerdotal tenía otros accesos a otro conocimiento, ¿cierto?
a otro tipo de estudio, a otro acceso al templo, como decíamos. En cambio, el cristianismo plantea la democratización absoluta del conocimiento de Dios. O sea, todo lo que tenemos para conocer a Dios es para todos. Vamos a leer en 1 Corintios 2:10. Y esto lo vamos a leer como un contrapunto de las profundidades de Satanás, ¿se fijan? ¿Cómo era la enseñanza que el Señor está manifestándonos? Porque fíjense aquí que el apóstol Pablo está hablando de la revelación por el Espíritu de Dios. ¿Sí? O sea, lo que nos revela a través del Espíritu. ¿Y qué dice el 10? ¿Quién lo tiene? ¿Sí? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. O sea, la revelación, lo que Dios quiere revelarnos a través del Espíritu, nos lo revela a todos. A todos. Por lo tanto, no hay iluminados, no hay mediadores. Todo está revelado para todos nosotros por igual. Y eso, aunque ustedes no lo crean o cueste imaginarlo, era totalmente extraño en este minuto. Era totalmente extraño. Por eso que en este cristianismo original, por ejemplo, habían esclavos que llegaban a ser pastores de iglesia. Eso era impensado en el siglo I. O mujeres que ocupaban cargos en la congregación. ¿Por qué? Porque el conocimiento está para todos, porque no hay conocimiento de un grupo. Eso después se produce como una perversión de la iglesia cristiana en el catolicismo. ¿Sí? Pero además se produce hoy en nuestras iglesias, cuando sobreteologizamos nuestra fe. El conocimiento que nos permite llegar a conocer la salvación en Cristo es un conocimiento para todos. No hay discriminación. No tiene que ver con niveles socioculturales, no tiene que ver con el nivel educativo, ni con el nivel económico. Todos tienen acceso a este conocimiento. No hay profundidades de ningún tipo. ¿Se fijan? Y eso es muy importante para la iglesia que van haciendo. Eso es lo que le permite a la iglesia entonces tener este conocimiento pleno, ser una iglesia militante. Hacer carne esta idea que había propuesto el apóstol Pedro cuando dice que somos un pueblo de sacerdotes. ¿Qué quiere decir con eso? Que todos estemos frente a Dios por igual. No hay una capa social específica, ¿cierto? Por eso nuestros pastores no tienen un rol de mediación, ni de revelación. Ellos pastorean al rebaño, van con nosotros, nos guían. Pero la verdad del Evangelio se nos predica a cada uno directamente y cada uno puede tener acceso. Por eso es importante más que el cristiano se mantenga permanentemente vinculado con la Escritura, porque así puede entender lo que Dios le está revelando a través de su Espíritu. Entonces, aquí hay un cambio fundamental y por eso que hacemos el contrapunto, ¿verdad? Y finalmente, entonces, en el mensaje de Tira vienen las promesas, ¿verdad? ¿Se acuerdan que todas las iglesias, todos los mensajes terminan con promesas? ¿Sí? Entonces, el 26 que dice: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso alfarero, como yo también le he recibido de mi Padre. Fíjense que es interesante, vamos a ahondar, vamos pésimo de la hora me imagino, pero vamos a ahondar solamente un poquito en esto que es bien interesante. ¿Cuánto llevamos, pastor? No, son las 8:25. Ya, no, estamos bien. Paciencia, 2 ideas más, miren. Esto es súper importante porque tiene que ver con algo que es, vamos a leer algunos textos que nos muestra el Señor Jesucristo, y es que cuando el Señor venga y establezca el reino definitivo con su Padre, nosotros, fíjense, reinaremos con Él. Esa es una promesa maravillosa que a veces no exploramos como en la suficiente profundidad. La promesa de este cielo y tierra nueva implica que nosotros reinaremos con Cristo. Esto es muy, muy interesante. Vamos a leer algunos textos para ilustrarnos en esto. Vamos, en primer lugar, ver
la primera promesa de esto, que está en Salmos 2, 8 y 9. Salmos 2, 8 y 9, fíjense que el Salmo 2 se llama el reino del ungido de Jehová, ¿cierto? ¿Lo ven o no? ¿Editas? ¿Me siguen ahí? ¿Sí? ¿Y qué significa ungido? El ungido, ¿qué palabra es? ¿Cómo se traduce ungido? Ungido. En hebreo es Mesías, ¿cierto? Y en griego es Cristo. Entonces, miren lo que está diciendo el texto: el reino del Cristo de Jehová, o sea, el reino de Jesucristo. Por eso es que en algunas Biblias, yo tengo la mía felizmente, está en rojo, todo el salmo está en rojo. ¿Sí? ¿Tienes Biblia, no? La hermana Martín parece que tiene en rojo, ¿no? No, ¿No? en negro. ¿Quién tenía? ¿Alguien? El hermano Micho. Mi hermano Michel parece que también tenía. Bueno, pero esas Biblias que tienen las profecías acerca de Cristo y las palabras de Cristo en rojo, ¿sí? Este salmo está completo en rojo. ¿Por qué? Porque se está refiriendo al Señor Jesucristo directamente. ¿Ya? ¿Alguien tiene el 8 y el 9? ¿Que lo lea? Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasijas de alfarero, los desmenuzarás. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo? Está repitiendo directamente a la profecía del Salmo, ¿o no? Tal cual, ¿cierto? ¿Qué va a hacer con los reinos de la tierra? Los va a quebrar, los va a desmenuzar. ¿Por qué? Porque el único reino posible es el reino de Cristo. Es el reino de Cristo. Ese es el destino de los reinos de la tierra: ser desmenuzado frente a la potencia y a la revelación de Jesucristo. Cuando Jesucristo se manifieste plenamente, todos estos reinos, toda esta, ¿cierto?, esta vanidad, esta vacuidad con la que los hombres se hinchan, va a ser reducida como dicen, como vaso de alfarero. O sea, no va a quedar nada, queda puro polvo, pura tierra. Cristo viene a traer su reino, ¿cierto? Esa es la profecía. Pero fíjense que esa profecía nos incorpora a nosotros y eso es muy importante. Vamos a Mateo 19, 28. Mateo 19, 28. Fíjense que aquí está hablando el joven rico. ¿Se acuerdan del joven rico? ¿Sí? El joven rico va y le dice a Jesús: ¿qué tengo que hacer? Cumple los mandamientos, ¿cierto? No, yo eso lo he cumplido toda la vida, le dice. Y Jesús, ¿qué le dice? Vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. ¿Y qué pasa con el rico? Se da media vuelta, se va súper triste porque tenía mucho. Por el otro ídolo. Y le tocó al otro ídolo, ¿verdad? Le tocó al otro ídolo que es el dinero. Le dice: puedo cumplir los mandamientos, pero dejar a mi ídolo del dinero es más difícil que cumplir los mandamientos incluso. Y entonces los discípulos, impresionados por este diálogo, en el 27 dice: entonces respondiendo Pedro le dijo: he aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? ¿Sí? Nosotros efectivamente lo hemos dejado todo, hemos hecho lo que el joven rico. ¿Se acuerdan? Pedro estaba pescando y dejó las redes y se fue. Leví estaba en el banco de los tributos, se paró del banco y se fue, o sea, dejaron todo. Y entonces fíjense en el 28 la promesa que hace el Señor Jesucristo: de cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, eso es lo que nos está describiendo el Apocalipsis, ¿o no? Cuando el Hijo se siente en su trono de gloria, ¿o no? Vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es decir, nosotros vamos, los discípulos del Señor, vamos a juzgar
que aquí a estos judíos, ¿en qué se los simboliza? En las 12 tribus de Israel, ¿no? Para un judío no había más reinado, más excelso que reinar sobre las 12 tribus de Israel. Porque además, cuando está diciendo las 12 tribus de Israel, esto es una sutileza, pero fíjense que está hablando del Reino Unido. Acuérdense que después el reino se divide. Quedan 10 tribus arriba en el norte, en Israel, y quedan 2 tribus en Judá. ¿Cierto? Entonces, ¿de qué reino está hablando? Del reino de David, del Reino Unido. ¿Y quién es el heredero del reino de David? Jesucristo. ¿Se entiende, no? Ya, está pensando en eso. Revisemos en Lucas, que es más explícito todavía. Lucas 22. Lucas 22. Vuelve a reiterar esta promesa. ¿Sí? Lucas 22, del 28 al 30. ¿En qué están estos discípulos tratando de entender lo que les dice el Señor Jesucristo? ¿Ya? Este es un típico pasaje que los discípulos están tratando de entender de qué se trata esto del reino de los cielos. ¿Cierto? Que lo hemos visto en varios estudios los domingos y los miércoles, que es como la típica escena de los discípulos tratando de entender. Y entonces, en el 24 dice, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. ¿Sí? Claro, porque si este Jesús viene con un reino, ¿qué ministerio me va a tocar a mí, diríamos nosotros? ¿No? O una subsecretaría, algo. ¿Qué me va a tocar de este gobierno? ¿Ya? Entonces el Señor le dice que no, que este reino es al revés, que venimos a servir, ¿cierto? Que el reino tiene que ver con el entregarse al prójimo, con entregarse al otro. Pero, dice el 28, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, dice, como mi Padre me lo asignó a mí. Es decir, este reino que nos es dado por Cristo es el reino que el Padre le dio al Señor Jesucristo. Y por extensión, Cristo lo comparte con nosotros y nos hace partícipes de ese reino. Para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. ¿Verdad? Es decir, nosotros, no lo explica en detalle cómo va a ser esto de reinar, ¿cierto? Pero efectivamente nosotros vamos a reinar con Cristo. Seremos parte de su reinado, parte de su reino. ¿Ya? No explica la Escritura cómo va a ser esto, a qué se refiere explícitamente, pero sí nos dice que vamos a estar siendo parte de este reinado, lo dice explícitamente. También lo había profetizado Daniel. ¿Se acuerdan que Daniel decíamos que era el primer Apocalipsis? Partimos diciendo eso. Fíjense, vamos a Daniel 7:22. Daniel 7:22. ¿Se acuerdan que aquí en el capítulo 7 de Daniel ¿cómo? En el 7 de Daniel, precisamente Daniel tiene la visión, en el 6 y en el 7, del Hijo del Hombre. La primera, Daniel el primero que nombra a Cristo como el Hijo del Hombre. Y dice el 22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. O sea, el reino va a ser parte de nuestra herencia. Algunos intérpretes dicen que esto tiene que ver con la creación, así como Dios puso, ¿cierto?, al hombre a gobernar la creación, ¿cierto?, a administrar ese reino, que era el paraíso. Eso que se rompió por el pecado va a ser restituido en la nueva creación. Y de alguna forma, este mandato que tiene Adán originalmente de enseñorearse del mundo va a ser restituido, ¿cierto?, cuando estemos en plenitud en Cristo. ¿Ya? Esto es una interpretación. ¿Ya? Y que a eso se refiere entonces que nosotros participaremos del reino con Jesucristo. ¿Ya? Entonces, es muy bonito esta promesa que hace a la iglesia de Tiatira: al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Es decir, el reino, y esto el Señor lo dijo permanentemente, el reino es de mi Padre.
El reino me fue entregado por mi Padre. ¿Ya? Por eso es que Él es nuestro primogénito, porque lo que a Él se le entrega nosotros lo recibimos. ¿Sí? Y Él lo comparte con nosotros. Y finalmente entonces nos hace una promesa final, que es darse a sí mismo. ¿Por qué dice darse a sí mismo? Porque dice, y le daré la estrella de la mañana. Le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Vamos a Apocalipsis 22, 16. Apocalipsis 22, 16. ¿Sí? ¿Lo puede leer? Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la noche. Amén. Fíjense que está uniendo aquí precisamente las mismas dos cosas de la promesa de Tiatira. Las mismas dos cosas. ¿Por qué? Porque cuando él dice, yo soy la raíz y el linaje de David, ¿de qué está hablando? No lo escuché. El reino. Del reino, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque él es rey, porque es descendiente de David, es del linaje de David, por lo tanto está reivindicando su carácter de rey. Y además dice, yo soy la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Sí? Es decir, él es la luz. ¿Sí? ¿Cómo? En la promesa que se dará en la iglesia de Tira. Claro, esa es la promesa del versículo 28. Y le daré la estrella de la mañana. Pero él es la estrella de la mañana, por lo tanto lo que está diciendo, yo me daré a mí mismo. Yo me entregaré a mí mismo. Y fíjese qué interesante esto, y con esto vamos a terminar solamente como una idea. Fíjense que todas estas expresiones tienen que ver y están relacionadas con el conocimiento que tenían los receptores de esta carta de la Escritura, porque si no, no hubieran entendido nada. ¿Se entiende? Y fíjense que finalmente este tema de la estrella de la mañana está directamente vinculada con una profecía. Y con una profecía que la da ni más ni menos que Balaam. ¿Se acuerdan de Balaam o no? ¿Sí? ¿O no? Miren, ¿lo hemos visto o no? No, sí. En la semana pasada vimos a Balaam, ¿o no? Sí. A Balac y Balaam, ¿cierto? Y Balaam era un profeta, pero era un profeta profesional o comercial, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Pero llega un minuto que Balaam, este mismo que le está hablando a la otra iglesia, o sea, este mismo de los cuales estas personas conocen la historia, tuvo que verse obligado, dice la Escritura, por el propio ángel de Jehová. ¿Se acuerdan? Balaam iba en un burro y estaba el ángel de Jehová y él está cegado por su pecado, pero el burro ve que está el ángel de Jehová. Este es uno de esos episodios curiosos de la Escritura, ¿verdad? Y el burro se niega a avanzar porque el animal ve al ángel y el burro le habla a Balaam. ¿Sí? Eso está en números, vamos. ¿Sí? Y entonces, en toda esa secuencia de hechos, Balaam tiene que profetizar efectivamente la destrucción, porque le estaban pagando para que maldijera al pueblo judío. ¿Sí? Pero el ángel de Jehová lo obliga a profetizar lo que Dios quiere que él diga. ¿Sí? Y vamos a ver lo que quiere que Dios diga. Vamos a leer en Números 24. Números 24. El 17 y 19. Números 24, 17 al 19. Y, escucha, nuevamente, están en rojo. Están en rojo. ¿Sí? Entonces, este capítulo, no el capítulo la mitad, pero este pasaje se llama la profecía de Balaam. O sea, cuando Balaam es obligado, ¿cierto?, compungido a predicar y a profetizar lo que el Señor quiere, fíjense lo que dice.
Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, también será tomada Seir por sus enemigos e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quede de la ciudad. Es decir, la profecía de la estrella de la mañana estaba dada precisamente por Balaam, que era este mismo que el Espíritu había estado hablando respecto a otras iglesias, de su pecado. Pero Balaam también, cuando se ve obligado a profetizar, profetiza que este Salvador que iba a venir con vara de hierro a gobernar las naciones será entonces la estrella de la mañana. ¿Ya? La estrella de la mañana. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, en una expresión poética muy bonita, el Apocalipsis dice que en ese tiempo en la Nueva Jerusalén no vamos a necesitar ni sol ni luna, ni estrellas, dice. ¿Por qué? Porque la luz de Cristo va a iluminar todo. Esa es la expresión poética que dice, la estrella de la mañana. Cuando estemos en presencia del Señor, su luz nos va a iluminar en todo sentido. Nos va a alimentar, nos va a dar cobijo, nos va a mostrar, va a abrir nuestros ojos. Él es la estrella de la mañana, la estrella resplandeciente de la mañana. Y esa es la promesa final, le daré la estrella de la mañana, y termina entonces con su cierre, ¿cierto? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ese es el mensaje de la iglesia de Tiatira, un mensaje interesante, es bastante extenso, pero está siempre relacionado y siempre estamos tratando de que la Escritura interprete. Cómo la Escritura nos permite desentrañar estos pasajes, ¿cierto? Y nosotros nos damos cuenta cuando hacemos eso, cuando en vez de tomar el Apocalipsis y empezar a elugubrar en torno a él, ¿cierto? Lo cual nos puede llevar a cualquier parte y nos lleva a cualquier parte, tratamos de interpretarlo con la Escritura. La verdad que vemos que hay bastantes elementos que nos permiten ir interpretando lo que el Espíritu dice, lo que el Señor nos manifiesta. Así que ese era el mensaje de la iglesia de Tiatira. La próxima semana ya empezamos en el capítulo 3 con el mensaje de Sardis, para que podamos empezar a leer, a empezar a indagar y a estudiar, ojalá. Eso, consultas, comentarios, dudas, por favor. Observaciones, hermano Pablo y hermano Edith. Bueno, dos cosas. Una cosa es que pensaba en esto de la comida nuevamente, ¿Ya? como una cuestión importante. Y claro, o sea, uno ve en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo, e inclusive uno de los textos que leímos hablaba de que el Señor se sentaba a la mesa o sentaba a la mesa con los que creían en Él y van a juzgar y todo. Entonces, como que siempre está esa figura de la comida como algo muy importante dentro de la fe, pero también entender que en eso, claro, en nuestros tiempos hoy en día prácticamente no se sacrifican animales y no se arman como prácticamente comilonas por un motivo de religioso. Sin embargo, en esos tiempos, e incluso mucho antes, de siglos atrás, el tema de los sacrificios era algo que era propio de las religiones. Sí. Entonces, a lo mejor para nosotros es un poco difícil entender la importancia de este tema para el relato, o para comprender a qué se refiere. O sea, una situación igual, si bien es cierto, comunitaria en cuanto a la fe, pero también íntima a la verdad. Y la otra cosa es que el tema de esto de la idolatría o de lo que mencionaba, que en nuestra fe no hay nada oculto. Si bien es cierto, a lo mejor algunos saben más, otros saben menos, pero es porque a lo mejor han leído más o han leído menos la escritura también. O sea, es un poco, no es algo que uno no pueda ver y sentarse a leer la Biblia para conocer un poco más al Señor o preguntarle a personas que sepan más. Sí. En cambio, de todas formas, se ven incluso en nuestros tiempos a veces pseudo religiones, sectas en realidad, que
se van por ese lado de enseñar cosas como secretas o ocultas, o como que nos quisieran ocultar estas cosas que son secretos y que te dan, digamos, una vida buena y todo eso. O que se te pueda dar todo lo que tu corazón desea, y lo que pasa es que, claro, te lo han ocultado y por eso no llega a tener el efecto. Lamentablemente en iglesias pseudo-cristianas también a veces se han introducido estas creencias, esta enseñanza. Y yo hace tiempo veía un tema así, viendo historia un poco de esta pseudo-religión, y que claro, pues a veces toman especialmente incluso Nuevo Testamento y mezclan, digamos, o toman textos y los tergiversan para sus propósitos. Sí. Bueno, sí, son tres cosas bien importantes que está planteando Pablo, que me parece importante destacar. La primera, claro, para nosotros también nos cuesta, yo comparto contigo, no lo mencioné, pero a nosotros nos cuesta entender el carácter que tenían las comidas en ese minuto, como instancias sociales. ¿Sí? O sea, la comida era parte, por ejemplo, del culto cristiano. Parte del culto era comer. Entonces, hay un carácter distinto. Las comidas, la cena. O sea, la cena era una cena. Era una cena propiamente tal. Y eso era parte de las costumbres sociales. Entonces, eso es muy importante y que le da énfasis a lo que tú estás planteando. Y lo otro tiene que ver con que, claro, hay gente que sabe más y que sabe menos, ¿cierto? En la iglesia cristiana. Pero lo importante es que, como dice la Escritura, escudriñar las Escrituras, porque en ellas podemos encontrar nuestra salvación. O sea, que hay gente que sabe más y sabe menos, pero que todos pueden saber. El que sabe menos tiene la posibilidad de saber. A eso nos referimos con que no hay nada oculto. ¿Sí? Hay gente que sabe menos porque ha investigado menos, porque tiene menos tiempo en la Escritura, etcétera, etcétera. Pero no porque haya algo vedado. Eso es lo importante. ¿Ya? No porque haya algo que sea exclusivo para un grupo. Y finalmente, respecto a eso también, pensar en todo, si lo pensemos que todo lo que crece hoy en día en términos de la religiosidad de las personas es lo esotérico. O sea, si van a una librería, la cantidad de libros esotéricos que hay es gigantesca. ¿Y qué es lo esotérico? Lo oculto. Lo oculto. Nosotros rechazamos todo ocultamiento. No hay nada oculto en el cristianismo. Cristo es la revelación plena de Dios. Por lo tanto, podemos saber todo lo que Él ha querido revelarnos está al alcance de todos nosotros. ¿Ya? Así que sí, muchas gracias, Pablo. Hermana Edith. Es que el nombre, cuando usted leyó sobre Jezabel, ¿quién era el nombre que salía junto con ella? Jehú. No, era con B. Acá. Baal. Baal. Él sale cuando Jesús le habla a las personas sobre el pecado como la blasfemia contra el Espíritu Santo. En ese pasaje habla de Baal, ¿no? También. De Baal, no me acuerdo. Es una duda que tengo como de universo. Me acuerdo cuando lo leí, vi un nombre que no conocía, pero no sé si es el mismo, entonces lo relacioné y tengo la duda. Ya. Vamos a tratar de pillarlo, ¿ya? Pero ¿Es cuando dice generación de víboras? sí, pero no, pero de Baal. ¿No es el mismo? No. De hecho, estoy comprobando, pero podríamos ver una concordancia más fina, pero según yo no aparece en ningún evangelio mencionado Baal. Baal era el nombre de una divinidad, ¿ya? Era un nombre de un dios, de un ídolo. Eso es Baal, no es una persona. Sí, es que, sí, por eso es una duda. ¿Sí? El pasaje en Mateo 2:4. donde dice generación de víboras, no sé qué cita es. Busquemos por generación de víboras. Generación. Lucas 3:7.
¿Ya? Y Mateo 12, ahí es donde me lo dice. Mateo 23, ¿cuánto? La sangre de Abel. Ah, La sangre de Abel. dice, es cuando él habla del pecado contra el Espíritu Santo. Después se pasa. Generación de víbora, 23:33. La sangre de Abel, de Berequías habla. Que no recuerdo que nombre a Baal en ningún evangelio, hermano. Pastor, ¿te acuerdas? Vale. A Baal, yo digo que no lo nombra en ningún evangelio, pero gusta. No, pues son los que siguen la ciencia de los nicolaitas Claro, pero eso es lo que plantea y lo plantea Judas también. claro, y Pero el los evangelio. comentaristas no mencionan. En el evangelio no. Dejémoslo como tarea, me lo llevo a tarea. ¿Ya? Yo tengo la hipótesis de que no aparece Baal, no sé qué. Belcebú. Ya, Belcebú es un nombre del demonio, Ya. de Satanás. Puede ser ese. Ya, sí, yo creo que sí. ¿Ya? Puede ser ese. No sabía el nombre, pero se me vino a la cabeza como con la B. Ah, Y ya, como ya. no conocía ninguno de los dos, Pero vamos a comprobarlo. Yo diría que no va a estar mencionado en ninguna parte de los evangelios. Según yo, pero. Me lo llevo. Ya, buena tarea. Hermana Paulina. Ya. Usted explicaba que el Señor nos instaura a nosotros como sacerdotes, como un pueblo, ¿cierto? Un gran sacerdocio. Sí. Una pregunta un poco complicada para la iglesia. ¿Por qué entonces algunos pastores, no, algunas personas, no, pastores, tienen exclusividad en impartir la Santa Cena y el bautismo? Ya. Porque dentro de la organización de la iglesia, precisamente para resguardar la disciplina y la administración de los sacramentos, se hizo una estructura, digamos. Y en esa estructura, entonces, los pastores o obispos son los que tienen la misión de velar por la enseñanza al pueblo, la administración de la cena, ¿cierto? Eso es lo que enseña Pablo en Corintios, por lo menos, y de alguna forma la correcta administración en términos de la cena y todo lo que ocurre en el evento. ¿Ya? Entonces, tiene un fin, diría yo, bueno, ahí me voy a meter en un lío Pero eso morrocotudo. de Para mí, en lo personal. Eso igual se entiende en los tiempos normales, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, estamos en tiempos de guerra o en tiempos, por ejemplo, que va un misionero y no hay pastor? ¿Puede impartir? Sí. O sea, yo creo que sí, absolutamente. Es mi visión personal. Yo creo que sí. Yo creo que la expresión más clara de el tema administrativo y disciplinario que tiene que ver y el tema espiritual de la cena, por ejemplo, para mí, en mi interpretación personal, más claro está cuando en Corintios 11 dice cada uno pruébase a sí mismo. Eso también es sacerdocio universal. Cada uno tiene que ver. El pastor evidentemente tiene que mantener el orden, tiene que administrar la disciplina, ¿cierto? Tiene que enseñar al pueblo qué significa la cena, que tomen conciencia, seguramente el día que se cena predicar en torno a eso, pero el extender la mano y sacar, eso depende de cada corazón frente al Señor, y por eso es tan importante en ese contexto. Es más grave todavía, porque por último lo disciplinario es, ya mire, usted es miembro, cita, usted puede, usted no. Pero el Señor, y vuelvo a la carta a Tiatira y a todas las cartas, dice, yo conozco tus obras. Entonces tú pudiste estar al día y el pastor no va a saber, pero el Señor te dice, yo conozco tus obras. Entonces, para mí ese es el sentido de ese sacerdocio universal. Cada uno prueba a sí mismo cuando va a participar de la cena. Eso es mucho más importante espiritualmente que la habilitación eclesiástica. Pero repito que esto es absolutamente comentario mío que me está arrastrando la hermana Paulina para que me rete. ¿Sí? Era peligroso Sí, pero yo creo eso. Creo que hay una administración eclesiástica que tiene que mantenerse, que es legítima, que es válida para mantener el orden de la iglesia, pero en el final espiritual está cada uno frente al Señor. Cada uno frente al Señor. Y eso lo incluye a todos, incluyendo al pastor.
respecto del tema de la distribución de tareas, digamos, en el fondo, es simplemente eso, el que sea exclusivo o excluyente es el tema litúrgico, la administración de los sacramentos, por ejemplo, o la imposición de, no la imposición, sino que la impetración de la bendición, están como reservados para los que ejercen el oficio de pastor, pero la razón que uno puede encontrar es, yo comparto, que es solamente una distribución más bien por el orden, para mantener un orden y que no anden todos haciéndolo. Y por lo mismo también es que en la eventualidad todos pueden eventualmente hacerlo dada la imposibilidad. El mes pasado hace 2 meses atrás tuvimos Santa Cena y no teníamos presbíteros suficientes. Entonces invitamos a un diácono a servir la cena. Yo no en ningún caso habría suspendido la Santa Cena por eso. Porque fue circunstancial, ciertamente. Eso por el lado de la distribución de la responsabilidad. Ahora, cuando la Biblia habla del sacerdocio universal de los creyentes, no tiene que ver con las tareas que uno le asocia privativamente al sacerdote católico, por ejemplo. Y yo diría que lo que distingue a un sacerdote del Nuevo Testamento es la capacidad para predicar. Entonces, de alguna manera, todos somos sacerdotes porque tenemos que leer la Biblia, examinar y explicarnos la palabra a nosotros mismos y a los demás. En la casa, alguien tiene que ser el sacerdote en el sentido de que es el que pastorea. Entonces, de alguna manera uno entiende que eso es una responsabilidad del jefe de familia, ¿cierto? Eso es lo que debería suceder. Pero si el jefe de familia no está, la jefa de familia asume. Y así sucesivamente. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que el concepto comparto yo que es de orden más bien administrativo, y lo otro es que en nuestra iglesia todos podrían llegar a ser pastores, incluso pastoras, por lo menos en esta, ¿no es cierto? Entonces, no es como privativo exclusivamente para los pastores, porque cualquiera de nosotros podría llegar a ser pastor. En ese sentido somos todos iguales también. Y yo quería solo decir algo más respecto de la necesidad de ser capaces de discernir el pecado al interior de la iglesia. Es un tema complejo y difícil. ¿Cómo actuar para eso? Para expulsar a los de Baal, para no permitir que la iglesia sea contaminada por el pecado. En nuestros días no logro encontrar un ejemplo para poder imaginarlo, porque en general nosotros creemos que no tenemos prácticas idolátricas como aquellas. Claro, tan burdas. Claro, tenemos otras que pasan como más. ¿Sí? Entonces, ahí yo creo que una de las marcas de la iglesia, la que mencionaba, es importante, la administración de la disciplina. Claro. No la disciplina como orden, sino que la disciplina como corrección. Como corrección, Eso. como purificación. Eso. Muy bien. Sí, hermano. Justamente como por lo que le preguntaba, que está el hermano Felipe con el eunuco. Sí. Entonces, por eso, porque a veces las personas que son nuevas en nuestra iglesia se hacen esta pregunta: ¿por qué solamente los hombres son pastores? O no hay pastores. Yo ahí realicé por ahí, porque no comparto, pero respeto, pero no comparto el orden administrativo de nuestra iglesia. Claro. Vale, si quiero mucho, pero no lo comparto.
¿Qué es lo que no comparte? No debiesen existir pastores. O sea, ¿No pastores, pastores en el concepto que entendemos hoy. Ya. Con esa responsabilidad. Mm. Entiendo otra, o sea, creo en otra, pero ya, no estoy jugando, pero la cuestión es que aquí, claro, el hermano Felipe, que aparece en la Biblia, no era apóstol, Claro. no era apóstol, pero sí tenía el conocimiento profundo del Señor. Fue llevado por el Espíritu a hacer esa misión. Sí, entonces, como para que no estemos exentos a pensar que no sea posible lo que ocurrió, lo que ustedes decían, que hubo un domingo que se partió la Santa Cena y un diácono, no recuerdo si era diácono, Ya pues. también él participó, ¿no es cierto?, impartiendo la Santa Cena. Porque sí pasa que lamentablemente en otros presbiterianos de nuestra misma de Chile, quizás se hizo suspendido. Sí. Entonces, hay que como ir explicando a los demás que están recién en la fe, porque hablar justamente como estas cosas podrían debilitar la fe, yo creo que sí. Cuando se habla de sacerdocio, porque ser sacerdote de Dios igual implica una gran responsabilidad. No solamente es como, tengo un título y aquí tengo mi título y lo pongo pegadito a la pared, ¿no es cierto?, en mi casa, No, pero no hago nada con él. Claro. Entonces, quiero saber cómo, qué pensaban ustedes. Doctor. Una sola cosa respecto del sacerdocio universal, Ya. ¿cierto? Yo diría que es algo que está dicho ahí, todos somos sacerdotes y para eso no se requiere una ordenación. Claro. Y la Biblia también nos enseña que para algunas tareas es necesaria apartar a alguien para un oficio en particular a través de la imposición de manos. Entonces, eso hace esa distinción que es temporal y que eventualmente todos podríamos, cualquiera de nosotros podría llegar a ser ungido, digamos, de esa manera, como era la práctica del Nuevo Testamento, digamos, ¿no es cierto?, por la imposición de manos del presbiterio. Claro. Hay esa pequeña distinción, pero yo insisto en que es más bien administrativa que clerical, digamos. Muy bien. ¿Alguna otra preguntita? Hoy día fue el día de las preguntas buenas, pero excelente. Ya, entonces yo tengo que decir